Comenzamos hablando del mercado inmobiliario, si os parece, que sigue adelante en Aragón a pesar de la pandemia. En el tercer trimestre las compraventas se han recuperado un 55% en relación al segundo, afectado casi en su totalidad por el estado de alarma. Se han superado las 3.000 operaciones, se refleja en ese informe que ha presentado hoy Mi Aragón, el portal inmobiliario colaborador de este programa y del que nos va a contar algo más Marisa Llobero. Marisa, buenas noches. El descenso medio en toda España ha sido del 0,9%, pero a pesar del gran dato de septiembre, en los 9 primeros meses del año las ventas exteriores aragonesas alcanzaban un valor de 9.500 millones de euros, lo que supone un descenso de algo más del 4% respecto al mismo periodo de 2019, aunque esa caída se sitúa muy por debajo del descenso medio de España, que es del 12,6%. En cualquier caso, la tendencia de los últimos meses hace ver con un cierto optimismo el final de año, como señala Nieves Ágreda, que es directora del área de internacionalización de la Cámara de Zaragoza. Los datos de exportaciones, de los cuales hablaremos después, se refería a nuestra compañera Marisa. Como decíamos, es un informe muy extenso que aporta un descenso interanual de las ventas, por ejemplo, que roza el 5%, un comportamiento mejor que el de muchas otras comunidades y que la media del país, y que vamos a analizar con el profesor encargado de este informe del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y director de miaragón.es, Luis Fabra. Señor Fabra, Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. La primera frase que nombráis en el informe trimestral es que vuelve la normalidad en ese trimestre. No normalidad en las cifras, sino en la situación, ¿no? Sí, bueno, es la nueva normalidad o la nueva realidad, ¿no?, que nos está tocando vivir. Y en este contexto, pues lógicamente era interesante ver qué es lo que ocurría en el tercer trimestre, porque en este tercer trimestre el mercado podía funcionar con cierta normalidad. Es decir, durante los meses de julio, agosto y septiembre, aquellas personas que quisieron comprar o vender sus viviendas, a diferencia del segundo trimestre, pues pudieron realizar con normalidad sus operaciones de compra-venta, ¿no? Entonces, bueno, era importante conocer qué ocurría en este nuevo escenario de crisis sanitaria y dónde se sitúa el mercado. Y la verdad es que nos ha sorprendido positivamente el comportamiento de los resultados de este tercer trimestre, porque así como en toda España se han producido crecimientos en el número de compraventas del tercer trimestre con respecto al segundo, lo destacado en el caso de Aragón es que ese crecimiento ha sido especialmente intenso. Lógicamente nos hemos mantenido todavía ligeramente por debajo del primer trimestre y del mismo trimestre del año precedente, una caída cercana al 5%. Pero bueno, es una evolución, especialmente una reacción especialmente positiva a la que hemos constatado en este trimestre. Un aumento de un trimestre a otro especialmente intensa, porque el segundo trimestre fue inhábil prácticamente en muchos sectores, el inmobiliario entre ellos, un crecimiento del 55%, pero si miramos con 2019 todavía hay un ligero retraso de un 5%. ¿Creéis que se puede normalizar en los próximos meses, en este trimestre en el que estamos, o que todavía vamos a sufrir cierta ralentización? Bueno, yo creo que el cuarto trimestre va a ser algo peor que el tercer trimestre. ¿Por qué? Pues porque no ha habido un grado de confinamiento como el que tuvimos en el segundo trimestre, pero sí que ha habido una restricción de la movilidad a nivel municipal, provincial, económico e internacional. Por tanto, el agravamiento de la crisis sanitaria, lógicamente, está afectando a la economía, y la caída económica afecta al mercado inmobiliario. Es decir, hasta que no se corrija el principal problema, que es la situación sanitaria, lógicamente ni la economía va a cambiar en su evolución ni va a cambiar el mercado inmobiliario. Por tanto, en este contexto, los resultados que hemos alcanzado son buenos. Yo el cuarto trimestre observo dos luchas, ¿no? Por un lado, lo que es desde el lado negativo, el agravamiento de la situación sanitaria, y por el lado positivo, que ya parece que estamos viendo la final del túnel, ¿no? La luz al final del túnel, esas vacunas, ¿no?, que ya parece que van en la primavera del año que viene a poder ser utilizadas con un nivel de eficacia científicamente probado. Y por tanto, bueno, en el ámbito de la vivienda, que es un ámbito que lógicamente afecta a un bien de mucho valor económico, las expectativas son fundamentales. Y por tanto, pues estar atravesando, como estamos atravesando, un cuarto trimestre negativo, pues lógicamente pues es malo, pero el tener, digamos, visibilidad a futuro de que las cosas pueden cambiar, pues es muy positivo. Y el ejemplo lo tenemos en el mercado financiero y la reacción que ha tenido durante las últimas 2 semanas, donde parece anticiparse una buena situación futura. Estamos en una crisis que es atípica. O sea, por ejemplo, que normalmente una crisis
pues dura varios años, 3 años, 5 años. En este caso, pues posiblemente en términos de PIB tengamos una crisis de 2 trimestres, pero además 2 trimestres no seguidos, el segundo trimestre del 2020 y el cuarto trimestre del 2020. Es decir, que estamos en algo tan raro que realmente, pues bueno, lo que buscamos todos es que realmente sea algo temporal, algo coyuntural, que tengamos que atravesar de la mejor forma posible y no sea algo que nos genere un daño estructural, ¿no? Una W muy rápida. José María, algo para el profesor Fabra, ¿cómo ves el mercado inmobiliario tú? Sí, yo le quería preguntar una cosa que me ha sorprendido positivamente desde el punto de vista de mi profesión, lógicamente, es que he visto que la cuota media en el estudio está en torno a los 516 euros, la cuota media de los préstamos hipotecarios, y que eso efectivamente representa en torno al 28% respecto al coste salarial. Ya sabemos que estos son medias, pero me parece que es muy interesante que la gente está teniendo cabeza a la hora de meterse en las inversiones. Sin duda hemos tenido un mercado inmobiliario de 2014 a 2019 muy racional, es decir, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el anterior ciclo inmobiliario, tanto en niveles de endeudamiento por metro cuadrado, endeudamiento por vivienda, asunción de riesgos en cuanto a cuota hipotecaria con respecto al salario. Como muy bien has indicado, José María, estamos en niveles especialmente favorables, es decir, acordaremos todos pues esa famosa frase de no dedique más de 1/3 de su renta al pago de la hipoteca. Pues bueno, como has indicado, estamos en un 28,35%. Estuvimos en un 24,72%, es decir, en los últimos 3 años hemos crecido, por tanto hemos empeorado ligeramente el nivel de deterioro, pero recordemos que en su día llegamos a superar el 46%, es decir, que estamos en una situación, pues digamos que ante cualquier cambio de escenario como está produciendo, pues tenemos, digamos, un respaldo, digamos, importante para que no haya cambios radicales en la situación económica de las familias y las personas. Lógicamente, hay personas que están viendo afectadas, pero para nada estamos en ese efecto cadena de impagos por parte de las familias, esos activos pasan a manos de las bancas, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una situación bastante sostenida y con unos fundamentales muy racionales, fruto del buen comportamiento de nuestro mercado inmobiliario y de las familias durante los últimos años. Me llama la atención la otra parte de la variable, Luis, siempre hablamos de compraventas y de precios como parte fundamental del análisis. Siguen subiendo en Aragón, como antes de esta crisis, a pesar de lo que se podía pensar, que iba a haber menos demanda. Bueno, hay que hacer una lectura minuciosa del precio, ¿no? Porque efectivamente, globalmente el precio de vivienda ha ascendido un 0,18, lo que sí que se ha visto globalmente, es decir, en Aragón, en las 3 provincias, en las 3 capitales, es una moderación de los ritmos de crecimiento. Pero es que hay que separar lo que es la vivienda nueva, porque las escrituras de vivienda nueva se formalizan ahora, pero son acuerdos de compraventa de hace 2 años. Y esta vivienda nueva ha tenido un crecimiento trimestral de 3,04, pero no es una sensación de mercado de ahora, es una sensación de mercado de hace 2 años. Y si cogemos exclusivamente la vivienda usada, ahí la caída ha sido del 1,62%, es decir, hemos visto la primera reducción de precios. Esto es algo natural, es algo normal. Si hay un ajuste de número de compraventas, es decir, si hay una corrección de la demanda, lógicamente el paso posterior es una modificación del precio. Lógicamente son unas tasas muy moderadas, pero es que durante este periodo que hemos dicho de crecimiento del 2014 al 2019 volvemos a la racionalidad. En gran parte de este ciclo inmobiliario hasta 2017 la tasa de crecimiento interanual del precio fue entre el 1 y el 3%. Es decir, nada que ver con aquel periodo del 97 al 2007 de tasas de crecimiento entre el 10 y el 15%. No, es que hemos crecido en actividad, en número de compraventas, hemos pasado de 7.500 compraventas a 13.500, creciendo en precios entre el 1 y el 3%. En 2018 nos fuimos hacia el 5%. Por tanto, ahora que toca un proceso de ajuste, lógicamente se puede producir una reducción de precios, se está produciendo en determinadas tipologías de vivienda y esa reducción está ahí, pero en las cuantías, en esos niveles que estamos comentando. Silvia, ¿qué te llama la atención de este extenso informe y bueno, tan pormenorizado como siempre hace Mi Aragón? Sí, yo quería preguntar si con todo lo que ha ocurrido este año y lo que la sociedad está viviendo, se han percibido cambios, digamos, en los hábitos de consumo de los compradores de vivienda, es decir, en las demandas que realmente hacen o realmente no. Creo que a lo mejor en el tipo de vivienda que solicitan, ¿no? Puede haber algún cambio, ¿no?, de lo que se demanda actualmente. Pues sí, efectivamente, agradezco me hagas esta pregunta porque es uno de los aspectos que hemos destacado especialmente en este informe y fue a petición del Colegio de Registradores que hace un par de meses me llamaron y me dijeron, oye, queremos cosas que realmente están variables, que estén reflejando este cambio de
que se comenta, ¿no? Y claro, me gusta pasar del comentario al dato, ¿no? Y entonces yo dije, mira, yo creo que podemos constatar 3 cosas. Primero, que las personas están buscando viviendas con mayor superficie, más grandes. Segundo, que están buscando más zonas abiertas, es decir, más zona de terraza, más zona de jardín, y que están buscando, a diferencia del factor localización de situarnos todos en el centro de los principales municipios en cuanto a los más poblados, pues posiblemente hay una cierta tendencia con el tema del teletrabajo o otro tipo de aspectos sanitarios de búsqueda de otros núcleos o zonas menos poblados. Pues efectivamente, los datos han ratificado los 3 aspectos. Hemos alcanzado niveles más próximos a máximos históricos de superficie transmitida, 104 metros de superficie construida en vivienda nueva, y la vivienda usada en 93 metros, pero los máximos de los últimos años, y en vivienda nueva el máximo histórico. La modalidad de pisos que más se transmite, si vemos por superficie, es la de más de 80 metros, y se ratifica esta circunstancia. Por otro lado, hemos traído como novedad, buscando esta realidad, hemos distinguido lo que son porcentajes de compraventa de vivienda colectiva, pisos de vivienda unifamiliar, es decir, adosada y aislada. Y hemos alcanzado el máximo histórico de compraventas de vivienda unifamiliar. El 20%, más del 20% de las compraventas del tercer trimestre son unifamiliar. ¿Cómo es una vivienda unifamiliar? Es una vivienda con mayor superficie, con más terraza y posiblemente con jardín. Por tanto, estamos viendo esa tendencia. Y por otro lado, la ciudad de Zaragoza, que aglutina el 52% del total de las compras de la comunidad autónoma, está reduciendo su peso relativo con respecto a la provincia y a la comunidad autónoma en su conjunto. Es decir, se está viendo que en cierta medida hay un cierto porcentaje de personas que están cambiando su ubicación en cuanto a la compra de vivienda a otras zonas, a otros municipios, posiblemente de nuestro entorno de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, se constata esa realidad. Efectivamente, la situación derivada del COVID, donde, bueno, hemos pasado en esta vida mediterránea de vivir de puertas hacia afuera, hemos pasado más tiempo en nuestra casa, hemos valorado esa casa y posiblemente esa valoración, esa auditoría que hemos hecho nos ha llevado a cambiar nuestras preferencias. Y los datos lo constatan. Pues queda claro las sensaciones que tenía nuestra compañera Silvia, que ha reflejado este informe publicado hoy del tercer trimestre por el portal miaragón.es. Luis Fabra, profesor, gracias por estar aquí en tu casa en el Diario Económico. Gracias a vosotros. Un abrazo. ¿Quieres saber algo sobre el mercado inmobiliario? Evolución de los precios, coste de las hipotecas o todas las dudas que te pueda generar la nueva legislación. Tú pregunta y nuestros expertos te contestarán. Hazlo en nuestra dirección de correo electrónico diarioeconómico@aragonradio.es o en el buzón habilitado en miaragón.es. Todos los jueves en Diario Económico.